Pero a esta altura no se puede uno dejar engañar. No puede. Es inmoral pretender que te engañen. Quedarte callado ante esto es inmoral. ¿Qué es lo que vamos a poner dentro del mercado en el socialismo? La conclusión de lo que ellos han dicho es que la intervención del Estado... Además, pues nosotros tenemos que pensar como país pobre. Ya lo tienen, pero todavía no lo pueden publicar. Es un cambio demasiado brusco. Los dinosaurios se asustarían y lo fusilan, lo matan. La bronca es interna. Resulta que esta gente han puesto en Televisión Nacional al burócrata retrógrado, el extremo centro, el Nini, y a lo que quieren poner como el futuro, el que va a cambiar, el de la transición. Y vamos a ver, está interesante esto. Quédate por ahí que vamos a hablar de economía. Van a ver cómo entre ellos mismos le van a dar muchísimos elementos, no solo a lo que hemos dicho aquí, sino a lo que se ha demostrado en 64 años, que ha sido el resultado precisamente por hacer eso que todavía hoy ellos defienden. Entonces George hizo algunos cortes y entonces basado en esos cortes nosotros vamos a ir analizando y dando nuestra opinión. Tírame el primer videíto ahí, George. Y en el caso cubano, ¿cómo podemos entender la planificación? Bueno, en el caso cubano, las primeras tareas de la revolución tienen un carácter redistributivo para satisfacer determinadas demandas muy sentidas de la población. La ley de rebaja de alquileres, el uso popular de las playas. Bueno, señores, ahí lo tienen. Espérate ahí, George, espérate ahí. Lo primero es, ya ahí comienza el discurso populista, socialista, comunista. La redistribución. El Estado se nombra, se adjudica el poder de redistribuir, Robin Hood, quitarle al que tiene, al ladrón, al capitalista, al explotador, para darle al pobre, al que no tiene, al sin oportunidades. El resentimiento social en el que florece el socialismo. Y es lo que él está diciendo. Claro, hay una redistribución de los más ricos, quitarle para darle a los más pobres. Hay un acceso a las playas. 64 años después, hay gente en Cuba que ni piensan que puede entrar a una playa de un hotel, porque no ahora, años atrás no se podía entrar no a la playa, al hotel, a la tienda. O a la playa, venía por aquí que cerca y llegó a la playa aquí. No puede entrar, usted no puede entrar a la playa en esta zona. O sea que ese acceso a la playa en el 60, en el 61, que dicen ellos que siendo su objetivo hicieron, pocos años después lo quitaron. No lo teníamos los cubanos, acceso a las playas, ni a celulares, ni a casa, ni a tiendas, ni a viajar. Pero no solo eso. La reforma urbana, ¿qué cubano hoy puede decir salgo a comprarme una casa? ¿Qué desarrollo urbanístico hay hoy? 3, 4 generaciones en la misma casa, cayéndose además. La tierra. 23,000 hectáreas hablaban ayer, la semana pasada en Artemisa, que está recuperando. Luego de quitársela a los agricultores, ahora se están echando a perder, subutilizadas, llenas de marabú, arrabalizadas. Bueno, pues ese es el resultado de lo que ellos dijeron que no iba a pasar, de lo que ellos dijeron que estaban evitando con sus políticas. Sigue ahí, George. Hasta el 61 puede decirse toma la planificación de los antiguos países socialistas de Europa del Este, particularmente de Checoslovaquia, cuya asesoría fue fuerte aquí en el país en esos años, y también de la Unión Soviética. Es decir, la planificación aparece inmediatamente adjunta a la necesidad de ir a un sistema de dirección donde juega un papel central. Pero quiero añadir aquí algo que es importante. La planificación existe en todos los regímenes sociales, jugando un papel central, en el caso del socialismo, jugando un papel, digamos, complementario en el caso del capitalismo, pero existe un nivel de planificación en todos ellos. Pero el Che insistía mucho que la planificación no es solamente una técnica económica, sino es una forma de ser y de entender la vida en el socialismo, es decir, la capacidad, y en este sentido me remito a la definición que él hace de planificación, dice la planificación centralizada es el modo de ser de la sociedad socialista, su categoría definitoria y el punto en que la conciencia del hombre alcanza por fin a sintetizar y dirigir la economía hacia una meta, la plena liberación del ser humano en el marco de la sociedad comunista. Es decir, es una definición muchísimo más amplia de lo que es la planificación,
porque es el proceso mismo de ordenamiento de factores para alcanzar un objetivo que tiene aspectos económicos que son fundamentales, pero tiene aspectos sociales y políticos. Bueno, lo primero es el engaño, la manipulación. Este señor, además que está mal, porque él sabe que está mintiendo. Él es contador público del capitalismo. Eso estudió él fue ministro de Finanzas. Él sabe lo que está hablando y sabe que está mintiendo. Eso es un crimen lo que está haciendo él. Está manipulando al desinformado, al ignorante. Claro, lo primero es, pero planificación hay donde quiera. Bueno, los que se acercan un poquito al pensamiento económico saben que en el socialismo, la propiedad social, los medios de producción en manos del Estado, pues lógicamente si ya la propiedad es social, pues ellos tienen que gestionarla y la herramienta es planificar por un burócrata, ¿verdad? Monopolizando el conocimiento, la información, la habilidad, la experiencia, lo cual es imposible. Solo Dios puede tener esa capacidad. Ningún humano, es humanamente imposible monopolizar el conocimiento, la experiencia y la habilidad de todos los actores de un mercado. No se puede. Esa es la fatal arrogancia. Así es que se demuestra que el socialismo es inviable, es imposible. Por eso termina en dictadura, porque se impone por la fuerza. Pero claro, confundir de que el capitalismo también hay, te salta uno aquí diciendo, es verdad, que hay planes sociales. Y aquí hay gasto público. Y aquí hay presupuestos que ahora mismo están fajados McCarthy con Biden. Oye, es verdad. Eso es lo mismo. No, no es verdad. Lamentablemente, luego de una crisis económica mundial en el 29 y el 30 del siglo pasado, ¿verdad? Lamentablemente se optó por aceptar la escuela keynesiana, que decía eso. Vamos a activar la economía por medio del gasto público. Vamos a hacer infraestructura, vamos a hacer carreteras, vamos a hacer trenes, vamos a hacer hidroeléctricas. Vamos. ¿Con qué? Con gasto público. ¿Con qué? Con deuda pública, emitiendo bonos. ¿Con qué? Con impuestos, aumentando impuestos. Pero eso hace que la gente tenga trabajo, los contratistas, eso hace que haya salario. Cuando hay salario hay consumo y se dinamiza la economía. Y tú dices, coño Manolo, pero tiene sentido y funciona. Bueno, tiene sentido y funciona, pero crea inflación. Y es apagar el fuego con gasolina, es un remedio, es un cocimiento, no es una operación, no es libre mercado, no es Estado pequeño. Es lo que está pasando ahora, que el Estado emite billetes para salvarte de una crisis y terminamos pagando 10 veces más con inflación, impuestos y salarios que no alcanzan, combustible en el techo, la mayor deuda pública, fajado el Congreso con el Ejecutivo porque no quieren aumentar el techo, porque ¿a dónde nos van a llevar? Eso es Keynes. La realidad es que ellos se amparan en que la planificación es mundial y en todos los países para llevar a Cuba a la lista de este último año de estar en el puesto número 9 de los países más miserables del mundo. Que claro, con los datos manipulados, porque en Cuba no se vive peor que en Argentina. Y pusieron a Argentina en el puesto número 6. Pues ahí lo tienen. Ellos diciendo que pasa en el mundo entero, pues eso parece que les da a ellos la autoridad de que si lo hacen los demás, ¿por qué no nosotros? Bueno, pero es que los demás no han tenido el resultado en 64 años que ustedes. Vamos a seguir. Con respecto a la actualidad, ¿tenemos una economía planificada? Bueno, sí, Cuba tiene una economía planificada, incluso planificada centralmente. O sea, una planificación, como decía el profe, una planificación centralizada, tal vez con cambios profundos en los últimos años, desde una idea, desde la planificación más al estilo soviético, donde la planificación centralizada no solo era planificar el desarrollo, sino toda la asignación de recursos materiales de la economía, que es lo que más fue la planificación en muchos años de nuestra historia, que fue asignar recursos a las entidades productivas, decir qué iban a producir esas entidades, a quién iban a vender. Y todo ese proceso de asignación centralizada ha ido variando hacia una planificación que tiene un carácter más indicativo, más orientado a lo estratégico, más orientado a enmarcar los procesos de desarrollo, pero que trata de desligarse de la asignación corriente de recursos materiales. O sea, ir pasando esa asignación corriente de recursos materiales a procesos de mercado y ir dejando la parte de la planificación en los grandes enmarcamientos del desarrollo y de las políticas sociales. Eso es un proceso todavía inconcluso,
Eso es un proceso en el que se está transitando y que se está transitando desde que inició la actualización del modelo económico en el año 2011, incluso antes, y que ha ido avanzando en la posibilidad de que es posible descentralizar los recursos de la economía y ir pasando esos recursos a ser asignados por métodos monetarios mercantiles. Bueno, ahí lo tienen. Sale la juventud y le dice, espérate, viejo, que eso es lo que tiene este país aquí 64 años después que ustedes inventaron eso o aceptaron eso. ¿Cómo me vas a hablar de ordenamiento si acabamos de salir de un reordenamiento que puso al cubano 10 veces más pobre y disparó la tasa del dólar y la inflación y todo? No, espérate, que me van a matar. Claro, porque ellos quieren dar esa impresión. Entonces a este joven que ya lo han hecho otras veces y ya lo dijimos, este es el enemigo de Gil. Esta es la bisagra de Gil. En cualquier momento sacan a Gil y promueven a él o a otro que anda por ahí que proyecta esa apertura. Pero fíjense cómo él, afirmando lo que dice el viejo, ¿verdad? El dinosaurio, Tutankamón, que todavía lo tienen ahí. Fíjense lo obsoleto de ese sistema. Ahí lo ponen y dice, espérese. Cuando ella le dice, pero Cuba tiene una planificación. Claro, porque esa es la pregunta. Si ustedes llevan 64 años planificando, lo menos que podemos hacer es planificar. Porque la planificación de ustedes, 64 años, es lo que no tiene la miseria. Es lo que los tiene pobres. Es lo que los tiene indigentes. Sin comida, sin ropa, sin techo, sin transporte, sin salud, sin educación, sin nada. Eso es lo que nos ha dado su planificación. Él dice, sí, pero espérate. Ya eso no va a ser así. Ahora se va a seguir planificando, pero no centralizadamente, descentralizando y no asignando, sino permitiendo las leyes del mercado, o sea, apertura. Entonces la solución al problema de Cuba es desplanificar, es no planificar, es lo que estamos diciendo. La solución al problema de Cuba es no planificar, es no centralizar, es que no sea el Estado quien decida, es que el cubano decida cada uno lo que quiera hacer, cómo lo quiera hacer, cuándo y dónde. Es libertad, no es otra cosa, lo está diciendo él, pero claro, para poder decirlo tiene que aceptar, no es de ahora, es desde el 2011, o sea, llevan 12 años desplanificando. Ustedes van a ver con qué velocidad se hace, porque todavía no ha hablado Rosa María, todavía no ha hablado el Nini, el extremo centro, el del traje carmelita. A ese lo llevaron por algo. Así que planificación rígida, centralización, pobreza, miseria. Estamos hoy pobres y miserables. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos planificando? Sí, pero de otra forma, descentralizada, dejando que haya MIPYME, dando apertura, repartiendo negocios, creando oligarcas. Cambio, fraude, parece que vamos hacia el capitalismo, economía de mercado, libertad empresarial, vayan a comprar fuera. República Dominicana le va a dar visa a todos los que tengan una MIPYME para que vayan a comprar en efectivo a Dominicana. Relajito, billeteo, compren carro en Estados Unidos. A eso es lo que se refiere a lo que están haciendo y necesitan a alguien que lo diga en los medios. Vamos a seguir, sigue ahí, George. La principal herramienta de la planificación y lo que nos aporta es algo que, bueno, compartimos con el profesor y con Joel, que es el tema de que la planificación es ante todo la capacidad de pensar. Esa es la principal herramienta y de anticiparnos al futuro, diseñar el futuro, llegar a él, caminar hacia él, ya es una herramienta poderosa. Claro, cuando estamos en un país como Cuba, no obviar que también partimos de determinados niveles de desarrollo, partimos de un país que tenía grandes dependencias, que tenía también problemas estructurales en la economía. Es decir, la planificación intenta modificar la realidad. ¿Usted se refiere antes del 59? Antes del 59. Y a ese país, después del triunfo de la revolución, queremos transformarlo. Pero ¿con cuáles herramientas? Y una de ellas es la poderosa herramienta de la planificación. Por eso el profesor decía que el Che insistía en el tema de que era la ley fundamental, aunque hay también la idea de que la ley fundamental del socialismo. Espérate, para que termine, que la ley fundamental es satisfacer siempre creciente de las necesidades de la población. Eso es lo que dice el Capital, satisfacer las necesidades siempre crecientes de la población. Eso es socialismo. O sea, tiene que crear algo y tiene que haber un resultado con esa planificación. Bueno, pues este señor se crea otra falacia. Primero, reafirma lo que estamos diciendo. Planificar es la capacidad de anticiparse, de pensar. Eso es fatal arrogancia. Es que un burócrata se pare, uno de ellos tres, y tome una decisión sin la información que yo tengo, sin la experiencia que yo tengo, sin la habilidad que yo tengo y que me afecte a mí.
Él va a decidir por mí sin mis herramientas. Para usted decidir algo necesita 3 cosas: conocimiento, experiencia y habilidad. Usted está decidiendo. Si usted no conoce sobre lo que está decidiendo, tiene más probabilidades de cometer un error. Si usted no sabe en experiencia sobre lo que está decidiendo, tiene más posibilidades de cometer un error. No solo en experiencia, porque lo estudió, porque lo conoce, sino en habilidad. Usted es muy hábil en lo que está decidiendo o no lo es, puede cometer un error. Pues ninguna de esas 3 cosas se puede monopolizar en una sola persona. Ese es, no el talón de Aquiles. Esa es la realidad por la que el socialismo no funciona, porque es imposible monopolizar el conocimiento, la experiencia y la habilidad. Y cada uno haciéndolo bien, retribuye, sirve y así la sociedad prospera. Claro, pero él no solo demuestra con su retórica que estamos diciendo lo correcto y que es imposible monopolizarlo porque el efecto, el resultado está ahí 64 años después, sino que también va a la otra falacia, que hay que ver de dónde partimos. Es que partimos de un país monoproductor, monoexportador, subdesarrollado. ¡Mentira! En el año 1959, Cuba era más rica que Japón. En el año 1959, Cuba era más rica que Singapur. En el año 1959, Cuba era más rica que Bahamas. Más rica que República Dominicana, más rica que el estado de la Florida. Cuba lo era. Así que es mentira. 64 años después, Cuba es más pobre que Haití. Entonces, es mentira. No se pueden dejar engañar. Tú te engañas si tú quieres. Pero a esta altura no se puede uno dejar engañar. No puede. Es inmoral pretender que te engañen. Quedarte callado ante esto es inmoral. Pero sigue, que está buenísimo lo que ellos dicen. Todo confirma lo que se dice aquí. Ponme el otro video, George. Yo creo que el problema aquí no es de si existe o no mercado en el socialismo, sino qué es lo que vamos a poner dentro del mercado en el socialismo. ¿Qué es lo que se regula y qué es lo que vamos a mercantilizar o no? ¿Qué consideran ustedes sobre esto? ¿Qué opinión les merece? ¿Quién debe regular el mercado en el socialismo de Cuba? El mercado es o sea, está presente en relaciones mercantiles en todas las economías. Hay un momento en la historia del socialismo en donde las relaciones de mercado casi se quedaron extintas en el socialismo realmente existente. O sea, se llevó a un nivel de centralización tal de los procesos de asignación de recursos que eso se extinguió. O sea, casi para el sector social, socializado, el sector estatal, las relaciones mercantiles existían transacciones monetarias, pero vacías de todo contenido. O sea, espacios institucionales donde por oferta y demanda se regulan los oferentes y los demandantes a determinados recursos. Bajo determinadas reglas. Ahí lo tienen. El socialismo extingue el mercado. Fulmina, elimina las relaciones económicas. Dicho por él, no lo dije yo, lo dijo él. Sigue, Manolo. La economía cubana es que parte de un escenario donde las relaciones monetarias mercantiles son de muy bajo nivel de calidad, los mercados son muy asimétricos, están determinados por monopolios, y se quiere pasar a que esos mercados normalmente no funcionan bien. Pasar a un mercado donde el Estado regule y regule con calidad también depende de la capacidad de crear mercados eficientes. De la oferta, ¿no? Sí, mercados eficientes que permitan hacer una intervención estatal también eficiente. O sea, regular un mercado informal de divisa, por ejemplo, es mucho más difícil que regular un mercado formalizado donde el Estado pueda hacer intervenciones cambiarias. Entonces, el aquello de vamos a descentralizar la economía también pasa por un proceso de creación de estructuras de mercado eficientes y de calidad que permitan insertar a las empresas que antes estaban planificadas por la canalita de sus ministerios y se les llegaba todo por el plan central, a que ellos puedan buscarse los recursos compitiendo en relaciones horizontales entre ellas. Párate ahí. La conclusión de lo que ellos han dicho es que la intervención del Estado nos ha llevado a la pobreza. No había esa intervención del Estado en el 59. Todo lo que ellos hicieron han hecho que Cuba sea 10 veces más pobre que en el 59. Bueno, pero la solución ¿cuál es? Que el Estado regule más, pero ahora lo vamos a hacer bien. 64 años haciéndolo mal nos puede dar a nosotros alguna idea o alguna esperanza que lo pueden hacer mejor a partir de ahora.
Claro, la intervención del Estado nos ha llevado a un inexistente mercado, pero ahora el Estado va a intervenir mejor para crear un mercado que esté bien. ¿Ustedes entienden eso? O sea, le ven lógica a eso. Si la solución es quitarle la gestión al Estado de la economía, ¿cómo va a ser ese resultado interviniendo más y gestionando más como Estado? No es un trabalengua, es lo que han dicho ellos. Ya ellos saben que el problema es el Estado, pero la solución para ellos es el Estado. El problema es el Estado y nos ha traído a lo que estamos, pero lo vamos a solucionar ¿con qué? Con más Estado, o sea, con más problemas. Pero ahora para que vean, porque esta pregunta es vital, eso es lo que él dice, es lo que está defendiendo, él está chapoleteando. Pero al menos se atreve a decir que no es con el Estado, que no es con una economía centralizada y planificada que se va a salir, sino que todo lo contrario, que gracias a una economía centralizada y planificada estamos en esta pobreza. Él se atreve a decirlo. Vamos a ver qué dice el dinosaurio. Déjalo ahí, George. ¿Estamos en condiciones hoy de descentralizar los recursos del país? No, absolutamente. Eso es un proceso gradual que hay que ver qué se descentraliza, qué es posible descentralizar y qué no en este sentido. Es decir, es muy complicado. El asunto no se resuelve con decisión administrativa. Hay un cierto rechazo, vamos a decir así, hasta cierto punto natural en las personas que ven en el mercado en condiciones de crisis como las que tenemos hoy todavía, que llevan a que la gente proteste por los altos precios, que proteste por la inequidad que pues, se trasluce a través del mercado. Y bueno, es justo porque es una realidad que los está golpeando. Pero la solución no está en negar el mercado y decir, bueno, todo va a venir por una directiva y todo va a ser perfectamente medible, que pues no hay información ni siquiera para hacerlo de esa manera, porque no es la solución del problema. ¿Cuál es la solución? En mi opinión, depende de un nivel de desarrollo que nos lleve a que el Estado pueda competir con el sector no estatal, por decirlo de la forma más simplificada posible. Hemos tenido ejemplos. Por ejemplo, cuando el Estado vendía a precios... Párate ahí, porque es que eso que él va a decir ya existe. En República Dominicana es el INESPRE. Él está diciendo ahí que se puede subsidiar porque el Estado pone un precio, pero porque tiene un nivel de asignación para poder poner. Por eso es que regalan arroz, lo ponen un precio topado para obligar al que tiene el arroz a venderlo al precio del mercado. Eso se hace, eso lo han hecho, pero es intervención del Estado. Pero miren qué pasa. Luego de lo que él dijo ahí, absolutamente no. Tiene que haber una permanencia del Estado. No se puede privatizar la economía. Ya lo dijo. No va a pasar. No se embullen. Olvídese. Chama, olvídate eso. Tú estás aquí para decirlo, pero eso no va a pasar. ¿Pero por qué no va a pasar? Aunque ellos saben que es la solución al problema. Muy sencillo. Porque el Estado son ellos. Y ellos no están ni dispuestos ni preparados a competir libremente con todos. A golpe de talento, de trabajo, de habilidad, de esfuerzo, de compromiso, de inteligencia, de preparación, de capacidad. No. Esos son conceptos que ellos no lo manejan hace 64 años. Ellos quieren seguir viviendo como están, con el garrote. El Estado son ellos, es la familia Castro. No va a haber descentralización porque es repartir el negocio. No va a haber un cambio. Tiene que cumplirse dos cosas. La primera, si hay un desespero total, que ellos saben, ellos están frenando lo que saben que no tiene freno. Pero el freno es, uno, ellos están vivos. Dos, sus familiares que van a quedar vivos tienen que quedarse posicionados en las dos partes. Uno, la capacidad política de controlar el Estado que quede. Dos, la capacidad económica de controlar el mercado que creen. Eso es cambio fraude. Y a eso es que va la economía cubana. Tienen que quedarse los Castro y sus descendientes con el poder político para manejar el Estado que quede al tamaño que ellos decidan dejarlo. Y tienen que quedarse con la capacidad económica para manejar el mercado que ellos construyan con la familia y los actores que nunca pongan en peligro la capacidad política de la familia Castro que se quede o sus descendientes. Eso es el problema de Cuba, no es otro. Ahí todo el mundo sabe que es quitándole el poder al Estado. Ahí todo el mundo sabe que es descentralizando. Ahí todo el mundo sabe que es quitando la planificación. Todo el mundo lo sabe, que es quitando el gasto público, que es abriendo la economía, que es dándole paso al billete. Eso lo sabe todo el mundo. Pero ¿y cómo quedan ellos? No. Por eso dura 11, 12, 30, 50 años más. Hasta que ellos no sepan que ellos se quedan con el Estado y con el mercado, pero en diferentes formas, disfrazados de nuevos actores no estatales,
disfrazados de mi pyme, pero de la misma familia, hasta que tú no tengas un primo presidente y un primo multimillonario, ahí no va a pasar nada. Ya lo tienen, pero no a los niveles que quieren, porque todavía las MIPYMES son Timbiriche. Hasta que no veamos un dueño de la Antillana Acero, Castro, o descendiente o enchufado. Hasta que no veamos un dueño de Texas, privado, no como una compañía disfrazada, no, que hay un dueño con un board que diga lo que pretendió ser López Calleja y por eso lo sacaron del juego. Hasta que no veamos un dueño de las constructoras, un dueño de 4 o 5 hoteles, un dueño del aeropuerto, un dueño del ferrocarril, un dueño, ya lo tienen, pero todavía no lo pueden publicar. Es un cambio demasiado brusco, los dinosaurios se asustarían y lo fusilan, lo matan. La bronca es interna. Hasta que eso no pase, no se mueran los 2 o 3 viejos que quedan, que están trancados, incluyendo a este, aunque no tenga ninguna capacidad de poder. Esto es un plan pijama, esto es un payaso que lo entran y lo sacan. Como el otro profesor ese que a cada rato lo sacan para decir que el internet, no sé qué, ya no me acuerdo ni cómo se llama. Es una cosa inmoral, servil. Estar de asesor de Hugo Cancio para ganar 3 pesos. Un tipo que estudió tantos años, es doctor en economía. Y estar de recogecabo, de limpiavómito. Bueno, pues hasta que esos viejos no se mueran y la segunda generación no diga, Triana se llama, Triana, gracias George, el profesor Triana, servil, sumiso, inmoral, traidor a la economía. Eso es lo que es el profesor Triana. Haciendo de cargador de bulto de Hugo Cancio por 3 pesos para que te pongan a tu hija a trabajar en turismo. Inmoral, traidor a la economía. Eso es lo que es el profesor Triana. Bueno, como este también. Bueno, pues nada. Hasta que eso no pase, hasta que ellos no garanticen el poder político en manos de los Castro y sus aliados y los de la oposición que se presten, porque claro, tiene que aparentar diversidad, democracia, eso es lo que quieren. Hasta que no garanticen, ya saben que eso es. Ya lo están haciendo, se está conformando, se está negociando, ese país está repartido. Hasta que no garantice, tú disfrázate de empresario y yo me disfrazo de político, pero los dos somos tiranos y además somos primos y si tú te embarcas te meto preso y si yo me embarco tú me quitas el poder. Hasta que no haya esa alianza entre el juego de Trump, no del estúpido este, del tonto este que salió, juego de Trump, ahora voy a ser alcalde. No. Como se juega de verdad pelota, que es dentro de la tiranía, con esos poderes, con esa mafia, con esos criminales, no aquí inventándose un show. Cuando eso, hasta que eso no se acomode y se mueran 2 o 3 y se repartan y se concilien, mientras nosotros no actuemos para impedir eso, para detener eso, si se sigue dejando, como decía don Pedro ayer, los ojalateros, ojalá se caiga, mientras sigamos diciendo ojalá se caiga y no lo tumbemos, pues tendremos que esperar a que se sigan acomodando esas estructuras del poder, las que van a asumir la economía, las que van a asumir la política, hagan su acuerdo de sangre, el que se equivoque lo eliminamos, le mandamos la mano negra del pirata y la familia Corleone lo mete en un tanque de cemento y lo tiran en malecón. Hasta que eso no se selle con sangre, no esperen mucho, no esperen mucho. Y después que se selle, si los dejamos, tampoco esperen mucho, porque va a ser una república bananera, donde los políticos y la oligarquía van a tener mucho y los muertos de hambre van a ser más pobres aún que ahora. Si no, miren así en Latinoamérica, si no es eso lo que está pasando, porque esa es la estructura moderna, lamentablemente, del 80% del mundo. Mafias políticas y mafias empresariales. Oligarcas, monopolios y casta política. Pacto secreto, bajo buró, tras bambalina, de cama, de oficina, de billete y aparentemente vivimos en democracia. Lamentablemente hasta aquí en los Estados Unidos.